El chirrido metálico de la compuerta al abrirse sonó en el aire del desierto. El vehículo estaba aparcado a unos metros detrás de mí, apenas iluminado por los faros que perforaban la noche. Miré la entrada del búnker, una abertura oscura parcialmente cubierta por arena, y ajusté la máscara para respirar sobre mi rostro. No podía quitarme de la cabeza las instrucciones, reparar y salir en menos de 24 horas. Parecía sencillo, pero algo en la ausencia de detalles me había incomodado desde el principio. Erebo 17 llevaba meses sin enviar transmisiones, y los últimos registros oficiales solo indicaban un fallo en el sistema de ventilación. Nadie había mencionado por qué no respondían a las comunicaciones ni por qué nadie más había venido antes. Me aseguré de llevar todo el equipo necesario, un kit de herramientas, una linterna de alta potencia y mi transmisor portátil. Revisé el mapa que me habían proporcionado, aunque los planos eran viejos y fragmentados. Finalmente, tomé la barra de metal que usé para despejar la entrada y bajé las escaleras. Desde el primer paso, el aire se tornó opresivo. Un olor ácido me golpeó, una mezcla de ozono, humedad y algo más que me revolvió el estómago, algo que no podía identificar, pero que me recordaba vagamente a carne quemada. Las paredes de metal oxidado estaban cubiertas por una capa fina de condensación, y las luces de emergencia titilaban erráticamente, proyectando sombras alargadas que se movían con cada parpadeo. El eco de mis pasos sonaba por el largo corredor mientras descendía. Era como si el búnker me devolviera un saludo hueco y burlón, amplificando cada movimiento. No podía evitar sentir que el lugar respiraba. El suelo estaba cubierto de polvo, roto por huellas que se desdibujaban en varias direcciones, como si los ocupantes hubieran abandonado el lugar apresuradamente. Había latas de comida vacías por el suelo junto a utensilios oxidados, y varias mesas estaban volcadas. En una esquina, me llamó la atención algo escrito en la pared. Me acerqué con cautela, iluminando con la linterna. Era un mensaje garabateado con lo que parecía ser un líquido seco y oscuro: no lo mires. No confíes. Las palabras, junto con el lugar y su abandono, hicieron que un escalofrío me recorriera la espalda. ¿No mirar qué? ¿No confiar en quién? Continué avanzando, manteniendo la linterna frente a mí y girándome con frecuencia. A medida que exploraba, el ambiente se volvía más asfixiante, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Los pasillos parecían interminables, una serie de túneles idénticos que se extendían en direcciones opuestas. Seguí las señales que indicaban el camino hacia la sala de control. Cuando finalmente llegué, mi linterna iluminó un caos absoluto. Los monitores estaban rotos, los paneles de control arrancados de las paredes, y cables colgaban como lianas deshilachadas desde el techo. Había una silla volcada junto a un charco oscuro, ya seco, que preferí no examinar de cerca. Lo más desconcertante era una enorme puerta de acero reforzado que bloqueaba lo que parecía ser un laboratorio al final de la sala. No estaba en los planos que me habían dado. En su superficie estaba grabado un símbolo extraño, un ojo rodeado de líneas irregulares, como si estuviera atrapado en un torbellino. Me acerqué a la puerta y pasé los dedos por las marcas. La superficie estaba fría, mucho más que el resto del metal a mi alrededor, como si estuviera separada del mundo que la rodeaba. Algo en mi interior me pedía que no me quedara mucho tiempo ahí, que diera media vuelta y me marchara. Pero esa no era una opción. Entre los escombros, una pantalla antigua parpadeaba débilmente. Emitía un zumbido constante, apenas perceptible, pero suficiente para llamar mi atención. Me acerqué y manipulé los botones hasta que una grabación comenzó a reproducirse. El vídeo mostraba una sala iluminada de forma tenue, similar a un quirófano, pero las personas en la grabación parecían más asustadas que concentradas. Científicos, con batas manchadas de algo oscuro, rodeaban una figura alta y delgada. No podía ser humana. Su piel era translúcida, dejando entrever lo que parecían ser venas negras que palpitaban de forma irregular. Sus extremidades eran demasiado largas, y su torso se arqueaba de forma antinatural. Estaba inmóvil, conectado a un sistema de tubos y cables que parecían tanto científicos como improvisados. El pánico en los rostros de los científicos era evidente. Uno de ellos hablaba, pero el audio estaba distorsionado, irreconocible.
Otro escribía desesperadamente en un cuaderno, mientras un tercero simplemente miraba a la figura con los ojos muy abiertos como si esperara que algo siniestro sucediera en cualquier momento. El vídeo terminó abruptamente. En la pantalla apareció un mensaje simple, grabado de forma rudimentaria: espera el golpe. Me quedé mirando la pantalla apagada, sin comprender del todo lo que acababa de ver. Sentí un escalofrío bajo mi equipo. El silencio me pareció aún más intenso después del vídeo, como si el propio búnker contuviera la respiración. Un ruido metálico sonó con fuerza, sacándome de mi estado de confusión. Venía del pasillo detrás de mí, un chirrido agudo que se prolongaba lo suficiente como para erizarme la piel. Giré lentamente, sosteniendo la linterna con una mano mientras mi otra alcanzaba instintivamente la barra de metal que había traído conmigo. Apunté la luz hacia el origen del ruido, pero no había nada. Solo sombras que parpadeaban con la tenue iluminación de las luces de emergencia. El sonido se repitió, más cercano esta vez. Un arañazo metálico, como si algo con garras estuviera raspando las paredes. Mi mente trataba de racionalizarlo. ¿Una pieza de maquinaria suelta? ¿Un efecto del deterioro del lugar? Pero algo en la calidad del sonido, en su intensidad, descartaba cualquier explicación lógica. Intenté mantener la calma, volví a concentrarme en mi tarea. Revisé el panel de control del sistema de ventilación, esperando encontrar un daño menor que pudiera reparar con facilidad. En lugar de eso, me encontré con un desastre. El panel estaba destrozado. Los cables habían sido arrancados, no cortados, sino arrancados a la fuerza, como si alguien o algo hubiera metido las manos en las entrañas del sistema y lo hubiera desgarrado sin piedad. Me incliné para examinar los daños más de cerca. Las marcas en los cables eran irregulares, como si hubieran sido hechas por garras o dientes. Sin este sistema, el aire del búnker debería haberse vuelto tóxico en cuestión de días. Pero si ese era el caso, ¿cómo habían sobrevivido los ocupantes? La pregunta me hizo retroceder. Las luces de emergencia proyectaron mi sombra contra la pared, alargándola de una forma que no correspondía a mis movimientos. El ruido metálico volvió, pero esta vez lo acompañaba un sonido, apenas audible, como si muchas voces hablaran al unísono en un idioma que no podía comprender. Giré la cabeza hacia el pasillo de donde venía el sonido. Algo en mi interior me decía que no debía seguirlo, pero mis pies parecían moverse por voluntad propia. El sonido me guió hasta la puerta sellada, la que había visto antes con el símbolo del ojo grabado en ella. A medida que me acercaba, sentí una vibración bajo mis pies. Era un latido irregular, como el pulso de un ser vivo que yacía enterrado bajo toneladas de metal y hormigón. Apunté mi linterna hacia la puerta. El símbolo parecía brillar débilmente, pero me dije que era solo el reflejo de la luz. Me acerqué lo suficiente como para notar que la puerta no estaba completamente sellada. Había una pequeña rendija entre el marco y la hoja de metal, apenas lo suficientemente ancha para mirar al otro lado. Durante un segundo, dudé. Todo mi cuerpo me decía que no lo hiciera, pero algo, curiosidad, estupidez, o ambas, me obligó a acercarme y mirar. Entonces algo se movió. Apenas un destello, una silueta que no pude identificar, y antes de que pudiera retroceder, lo vi. Un ojo, enorme, sin pupila, brillaba como una joya opaca. Estaba justo frente a mí, observándome. Grité y retrocedí, tropezando con los restos del equipo esparcido en la sala. Mi linterna cayó al suelo, su haz de luz giraba al azar mientras intentaba recuperar el equilibrio. Mi mente se tambaleaba entre el pánico y la incredulidad. ¿Qué era eso? Antes de que pudiera recuperar el control de mis pensamientos, una voz metálica salió del sistema de intercomunicaciones. Era fría, mecánica, y sonaba por todo el búnker: «Estás en su casa ahora». La sala de control comenzó a temblar. Las luces parpadearon violentamente, sumiéndome en intervalos de oscuridad. Un golpe ensordecedor sonó en la puerta sellada, haciéndome girar hacia ella. Algo estaba al otro lado. Algo enorme. La puerta se abombó hacia afuera con cada impacto, como si lo que fuera que estuviera golpeándola tuviera la fuerza para arrancarla de cuajo. Mi linterna seguía girando en el suelo, proyectando sombras erráticas en las paredes.
De repente, una sombra gigante, imposible en su tamaño, apareció detrás de mí, proyectándose contra el techo y las paredes. Me giré de golpe, pero no había nada allí. Solo la sensación de que algo me observaba, de que no estaba solo en esa sala. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia las escaleras. Mi única meta era salir de ese lugar, dejar atrás esa puerta, esa sombra, ese ojo. Subí los escalones a toda prisa, resbalando varias veces en el proceso. El eco de mis pasos era acompañado por otro sonido, más pesado, como si algo me persiguiera. No me atreví a mirar atrás, pero sentía su presencia, la presión de su mirada quemaba mi nuca. Mientras ascendía, las paredes del búnker parecían deformarse. Estaban llenas de marcas que no había visto antes, arañazos profundos, símbolos que no entendía, y manchas oscuras que parecían moverse. El aire se volvía más denso a cada paso, como si el búnker entero estuviera tratando de aplastarme. Finalmente, llegué a la compuerta de salida. Activé el cierre manual con manos temblorosas, y la puerta comenzó a cerrarse lentamente. Detrás de mí, algo golpeó el suelo con una fuerza que hizo vibrar los escalones. Un segundo después, la compuerta tembló violentamente al ser golpeada desde el otro lado. El metal comenzó a doblarse bajo la presión, como si algo inmenso estuviera intentando atravesarla. Corrí hasta el vehículo, el motor rugió cuando giré la llave con manos temblorosas. El polvo del desierto se levantó mientras acelera, tratando de dejar atrás el búnker y todo lo que había visto en su interior. No quería mirar atrás, pero algo me obligó a hacerlo, quizás la necesidad de asegurarme de que no estaba siendo seguido. El búnker seguía ahí, imponente y oscuro contra el horizonte iluminado por la luna. Pero la compuerta todavía vibraba. Aunque estaba cerrada, parecía como si algo dentro estuviera golpeándola, probando su resistencia. Aparté la mirada de inmediato, miré la carretera desierta. Encendí mi transmisor para informar de lo ocurrido, pero la única respuesta fue estática. Ajusté las frecuencias, cambié canales, grité en el micrófono, pero nada. Finalmente, el zumbido de la estática cambió, y la voz metálica que había escuchado antes volvió a resonar: lo liberaste. Ahora todos correrán como nosotros corrimos. Casi pierdo el control del vehículo al escuchar esas palabras. Miré por el retrovisor, y por un breve instante vi un destello en la distancia. Un brillo que no podía ser natural, como si un ojo enorme me estuviera observando desde el horizonte. Cuando finalmente llegué a la base, no podía pensar con claridad. Entregué mi informe y los archivos de vídeo, tratando de explicar lo que había visto, pero las miradas que recibí eran de incredulidad. Nadie me creyó. Para ellos, lo que describía era producto del estrés, del aislamiento, o quizás un intento malicioso de alterar registros oficiales. Fui enviado a casa, con la promesa de que se revisaría la información. Pero sabía que no lo harían. Esa noche, mientras me sentaba en la oscuridad de mi apartamento, revisé los vídeos que había logrado copiar antes de entregarlos. Una y otra vez miré la figura translúcida, el pánico de los científicos, el mensaje final: espera el golpe. Desesperado por respuestas, subí el vídeo a un foro de supervivientes, un espacio donde circulaban historias extrañas. El vídeo se volvió viral rápidamente. Decenas de teorías comenzaron a surgir, algunos decían que era un montaje, otros aseguraban que el símbolo del ojo pertenecía a un proyecto secreto del gobierno relacionado con armas biológicas o contactos extraterrestres. Pero lo más inquietante eran los mensajes de otros usuarios que decían haber visto algo similar, figuras translúcidas, ojos imposibles observándolos en la oscuridad. 2 semanas después, vi las noticias. Un equipo de recuperación había sido enviado a Erebo 17. Según los informes, no encontraron nada. Ni cuerpos, ni equipos, ni siquiera el desorden que yo había visto. Todo el búnker estaba vacío, como si nunca hubiera sido ocupado. Pero había algo más. La compuerta metálica estaba intacta, y en su superficie encontraron una sola palabra grabada profundamente en el metal: espera. Intenté contactar con los responsables del equipo de recuperación, pero no obtuve respuesta. El vídeo que había subido al foro seguía generando debates, pero no importaba cuántas veces leyera las teorías, ninguna me ofrecía respuestas.
Desde entonces, mi vida ha cambiado. Ya no puedo dormir bien. Hay momentos en los que siento que no estoy solo en mi apartamento. Las luces parpadean inexplicablemente, incluso cuando los técnicos aseguran que el sistema eléctrico está en perfecto estado. Una noche, mientras lavaba los platos, vi algo en la ventana. Era una figura vaga, translúcida, con un ojo brillante y sin pupila que parecía flotar en el aire. Me giré de inmediato, pero no había nada. Cerré todas las puertas y ventanas, pero la sensación de ser observado no desapareció. Otras veces, mientras duermo, me despierto sobresaltado por un ruido metálico, el mismo chirrido que escuché en el búnker. Corro al pasillo, reviso cada esquina, pero nunca encuentro nada. Solo las marcas en mi pared, pequeñas y profundas, que parecen crecer con cada noche que pasa. No sé si escapé realmente o si sigo atrapado en algo más grande, algo que no puedo comprender. A veces, mientras camino por la ciudad, veo destellos entre la multitud, un ojo brillante que desaparece tan rápido como aparece. Hay días en los que me pregunto si todo fue un delirio, una pesadilla prolongada causada por el aislamiento y el miedo. Pero entonces, por la noche, escucho el eco de un golpe metálico en la distancia, y sé que algo está esperando. El búnker era una prisión para contenerlo. Ahora está libre, y lo único que sé con certeza es esto: no se detendrá hasta que todos lo vean. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.